La Fundación Nuestro Oxígeno está presentando Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Por afanes no vemos tanta belleza, no, por afanes nos olvidamos de sembrar. Continuamos con el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio, y estamos hablando de un tema súper importante, el reciclaje, y también estamos hoy hablando de proyectos, de planes que han sido exitosos cuando se han ejecutado respecto a este tema, y de nuestros héroes y heroínas, los recicladores. Guillermo, ¿cómo colocar en práctica este tema del reciclaje? Pues, Marian, vamos a comentar algunas maneras en las que nosotros podemos contribuir al fomento de esta actividad. Primero y fundamental, y lo hablamos siempre en nuestro programa, educación y concientización. Es importante aprender sobre qué materiales pueden reciclarse, cómo deben ser clasificados, pero lo más importante y una de las cosas más difíciles es precisamente lograr hacerlo. Informarse entonces sobre las normativas locales, pues es crucial para garantizar que estas materias sean recicladas adecuadamente. Reducir, reutilizar y reciclar son las prácticas de las 3 Rs. Es esencial reducir el consumo de productos innecesarios, reutilizar los objetos cuando sea posible y reciclar aquellos que ya no se necesitan. Son hábitos que nosotros podemos marcar haciendo una gran diferencia. También tenemos que participar en programas locales de reciclaje. Muchas ciudades ofrecen programas de reciclaje, pues asegurémonos de participar activamente en ellos, y si en tu ciudad no tienen este sistema, pues considera iniciar de pronto uno o colaborar con algunas personas para poder impulsarlo a manera de proyecto. También podemos comprar productos que ya han sido reciclados. Cuando sea posible, optar por productos que hayan sido fabricados con materiales reciclados. Esto apoya la economía circular y reduce la demanda de recursos naturales. Así es entonces que es mucho más que una simple acción de solamente separar los residuos. Es un proceso fundamental para proteger nuestro planeta, conservar recursos naturales, reducir la contaminación y mitigar el cambio climático. A medida que más personas adoptan prácticas de reciclaje y las empresas y gobiernos implementan políticas más efectivas, podemos esperar entonces un futuro más sostenible para las generaciones futuras. Es responsabilidad de todos contribuir a la creación de un entorno más limpio y saludable a través del reciclaje y la adopción de hábitos sostenibles en nuestra vida diaria. Pero el reciclaje también tiene su historia, Marian, y de eso vamos a seguir hablando en nuestro programa. Efectivamente, Guillermo y oyentes, y es que Grecia, Roma y Egipto, en estas civilizaciones se reutilizaban materiales como metales, cerámica, ropa vieja, el bronce y el oro se fundían para hacer nuevas armas o adornos. En la China antigua del siglo IX se reciclaba el papel, era común reutilizarlo para escribir o para fabricar empaques, así que el reciclaje en esa época no era una opción ecológica, sino que era una necesidad más bien económica y práctica, y todo se aprovechaba. En las ciudades europeas, la recolección de materiales como trapos, huesos, cenizas, se hacía por personas conocidas como trapero o carroñeros, y estos materiales eran esenciales para la industria del papel, la fabricación del jabón y de los fertilizantes. El reciclaje aquí, en esta época de la Edad Media, pues seguía siendo algo informal, pero ya comenzaba a crear pequeños sistemas de economía circular. Luego llegamos a la Revolución Industrial en el siglo XVIII, XIX. Con la industrialización, pues el crecimiento de las ciudades aumenta la producción de basura. Sin embargo, los materiales como el metal, el vidrio y el papel eran aún tan valiosos que seguían reciclando en talleres o en fábricas. El papel reciclado comenzó a fabricarse a gran escala, primero en Europa
y en Estados Unidos hacia finales del siglo XIX. Luego llegamos al siglo XX y aquí ya tenemos una cultura del desecho y el despertar ecológico. Tras la Segunda Guerra Mundial, Guillermo y oyentes, pues el consumo se disparó y con él la producción de basura. Y es aquí donde nació la cultura de usar y tirar. Así que en los años 60 y 70, con el auge del movimiento ambientalista, comenzó a hablarse de la importancia de reciclar para poder reducir la contaminación. Y en 1970 es cuando se celebra el primer Día de la Tierra y el reciclaje se convierte en ese símbolo de activismo ambiental. En ese mismo año nace el famoso símbolo de las 3 flechas del reciclaje. Así que el reciclaje, Guillermo y oyentes, ya para esta época empezó a verse no solo como un acto económico, sino como un acto ecológico. Aquí ya vemos que la ética está un poco más presente. Ya llegamos a finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, reciclaje global. Muchos países comenzaron a implementar sistemas de separación en la fuente, plantas de reciclaje, empiezan a crearse leyes de responsabilidad extendida al productor y es así como surgen nuevas tecnologías para reciclar plásticos, textiles, residuos peligrosos, y es allí cuando se fortalece el trabajo de recicladores de base en países como India, Sudáfrica, Brasil y nosotros también, Colombia. El reciclaje en nuestro país ha sido liderado en gran parte por recicladores informales que hoy luchan por reconocimiento y gracias a procesos organizativos como la Asociación de Recicladores de Bogotá. Y de hoy pues ya hablamos del futuro. ¿Cuál es el futuro? La economía circular. Futuro y yo diría que también un poco de presente, porque el reciclaje ya no es solamente separar residuos, ya hoy estamos hablando de diseñar productos que no generen basura, de reutilizar, de reducir, pero reducir de verdad desde el origen. Y es aquí cuando hablamos de economía circular, donde los residuos son recursos valiosos, pero valiosos desde la concepción. ¿Cuál es el desafío cuando hablamos hoy de reciclaje? Yo creería que uno de los desafíos más grandes es integrar al reciclador, al consumidor y a la industria, a estos 3 en una misma visión de sostenibilidad. Entonces, un desafío que yo diría tenemos hoy muy presente, sobre todo en nuestro país. Guillermo, hablamos de economía circular, hablamos de reciclaje, pero hay que colocarlo en práctica. Cuando vayas de compras y te lleves solo unos pocos artículos, no uses innecesariamente muchas bolsas de empaque. Llévatelos en la mano y contribuye a reducir la enorme cantidad de basura que producimos día a día. Nuestro oxígeno. Pues así es, Marian, y usted ha mencionado hace unos segundos el reciclaje precisamente en nuestro país, Colombia. Y vamos a hablar con nuestros oyentes y vamos a comentarles algunas de las cifras acerca de esta actividad en nuestro país. Precisamente Colombia genera cerca de 10 millones de toneladas al año de residuos sólidos, de donde se están reciclando aproximadamente 1.800.000 toneladas al año entre vidrio, cartón, papel, chatarra y plásticos. Además, dado el incremento en las importaciones de electrodomésticos y equipos electrónicos, la recuperación de estos aparatos o equipos también se hace completamente necesaria. El consumo de agua promedio que se utiliza para la producción de 1 tonelada de papel es de 85 metros cúbicos. Esta cifra viene siendo un 79% menor para la producción de papel reciclado, ya que su producción no solamente requiere 18 metros cúbicos de agua por tonelada de papel. Lo anterior significa que por las 658.000 toneladas de cartón y papel que se recuperan en el año, en el país se logra un ahorro de energía equivalente a 44 millones de metros cúbicos de agua. Son increíbles estas cifras, Marian. En términos de consumo de energía, en promedio se utiliza 8.300 kilovatios hora para la producción de 1 tonelada de papel, pero para las 650.000 o 658.000 toneladas de cartón y de papel que se recuperan al año en el país, se logra un ahorro anual equivalente a 3.000 millones de kilovatios hora. Ya hace unos años en la fabricación de papel se utilizó un 48% de material reciclado respecto al total producido, cifras según la ANDI,
de manera similar a comienzos de este siglo, y la industria del vidrio también utilizó un 64% de material reciclado respecto a la producción de comienzos del mismo siglo o milenio. Por el contrario, el Tetra Pak únicamente se aprovecha nada más el 20% en la elaboración de nuevos productos diferentes, habiendo así un amplio potencial de aprovechamiento por explotar. Así es pues que con la conmemoración del Día Mundial de Reciclaje, que se celebra todos los años el día 17 de mayo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible hace un llamado de atención a los colombianos a través de una campaña que fue lanzada por allá en el año 2015 para que contribuyan en sus actividades diarias a mitigar los impactos sociales que ocasiona la disposición final de residuos sólidos. En esta campaña, que responde a una iniciativa del entonces ministro Gabriel Vallejo, pues para concientizar a los consumidores a través de pedagogía ambiental, pues busca por un lado también reducir el porcentaje de disposición final de residuos en rellenos sanitarios o botaderos a cielo abierto que conllevan a la generación de sustancias contaminantes derivadas de la descomposición, y por otro lado también incrementar el número de residuos recuperados por medio de la actividad de selección, recolección, transporte y clasificación. Guillermo y oyentes, y yo quiero que también hablemos de esas iniciativas destacadas en economía circular en nuestro país, porque cuando hablamos de reciclaje, pues es importante que hablemos de economía circular, y empecemos por EatCloud, que es una tecnología para combatir el desperdicio alimentario. Resulta que EatCloud es una startup colombiana que utiliza inteligencia artificial para redistribuir alimentos próximos a vencer, conectando con supermercados, con restaurantes y conectando también a productores con bancos de alimentos y organizaciones sociales. El lanzamiento de esta startup fue en 2020 y ya se ha redistribuido más de 42.000 toneladas de alimentos, equivalentes a más de 96 millones de platos de comida. Así que esto ha mitigado más de 100.000 toneladas de dióxido de carbono. También tenemos Corabastos, la central de abastos en Bogotá, que maneja 30.000 toneladas diarias de productos frescos. De estas, alrededor de unas 12 toneladas aproximadamente son donadas al Banco de Alimentos, que apoya más de 1.000 fundaciones, y también se ha implementado un centro de compostaje justamente para transformar residuos orgánicos en abono que se vende a campesinos y que luego se reciclan materiales como plásticos y cartones. En nuestro país, los recicladores han logrado ser también reconocidos como una población sujeta de especial protección del Estado, así que esto mejora su acceso a residuos, a derechos laborales. Sin embargo, pues hoy también tenemos que hablar de que la remuneración por materiales reciclados sigue siendo muy mínima. Los precios del reciclaje en el mercado son bajos, son volátiles, y esto afecta un poco la rentabilidad de esta actividad. Pero a pesar de estos avances, hoy también tenemos desafíos, justamente en la consolidación de lo que hoy estamos mencionando como economía circular, porque aunque ya se ha reconocido, por ejemplo, la labor de los recicladores, pues muchos aún trabajan en condiciones precarias y sin una remuneración justa. También hablemos un poquito de educación, porque es necesario que fortalezcamos la educación ambiental, y esto debería estar de forma transversal en todos los pensum, no solamente escolares, yo diría que también universitarios, porque todos somos ciudadanos del mundo, por decirlo de alguna manera, y es así como se puede fomentar justamente la separación de residuos en la fuente y también promover prácticas sostenibles en la ciudadanía. Y se requieren, por supuesto, también políticas que incentiven a las empresas a utilizar materiales reciclados y a invertir en procesos sostenibles. Hoy podríamos decir que nuestro país ha demostrado un compromiso creciente con la economía circular, sí, pero también es fundamental que se procure fortalecer las políticas públicas, la educación ambiental y el apoyo a las comunidades que están involucradas para que así se logre una transformación sostenible y sobre todo equitativa, Guillermo. Nuestro oxígeno. Toda hoja de papel tiene dos caras. Reusándolas y escribiendo o imprimiendo en su reverso, reduces tu consumo. Al hacerlo, eres más amable con tu planeta y reduces la presión sobre los bosques y la cantidad de basura. Por afanes, ya no escuchamos a este planeta que nos dice a gritos: si tú acabas con
Mariana, en Colombia nosotros debemos de sentirnos orgullosos, ya usted lo ha mencionado, pues nosotros estamos en una tasa de aprovechamiento muy superior a la media latinoamericana. Ya lo mencionábamos hace unos minutos en nuestro espacio que en Sudamérica se recicla entre el 10 y el 12% de los materiales de desecho. Pues en nuestro país el porcentaje es del 17.4%, lo que indica que estamos creando una cultura de reciclaje en Colombia, pero el país busca aumentar este porcentaje y alcanzar la meta que es del 40% para el año 2030. Usted lo ha dicho, hay desafíos. Sí, Colombia tiene una tasa de reciclaje superior a la media latinoamericana, pero existe todavía un porcentaje importante de residuos que no son aprovechados y hay, lógicamente, espacio para mejorar. Siempre tenemos que buscar mejorar. Las metas entonces, no lo olviden, es la de llegar al 40% de reciclaje de residuos sólidos para el año 2030. En Colombia, el gobierno, empresas privadas y organizaciones civiles están trabajando en iniciativas que están fomentando la educación sobre el reciclaje y la implementación de prácticas sostenibles. Hablemos un poco también de los colores que se utilizan para separar los residuos en casa. En Colombia los contenedores de reciclaje están marcados con colores específicos para facilitar así la separación de sus residuos. Cada color representa un tipo particular de material reciclable. Vamos a ver entonces que el color blanco son los residuos aprovechables, como el plástico, el cartón, el vidrio, el papel y los metales. El color verde, las bolsas de color verde, para residuos orgánicos aprovechables como restos de comida o desechos agrícolas. Y las bolsas de color negro son para residuos orgánicos no aprovechables, como por ejemplo papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida o papeles recubiertos de diferentes metales como por ejemplo el Tetra Pak. Les invitamos entonces a que conozcan los colores del reciclaje, se familiaricen con estos colores que han sido asignados a cada tipo de material reciclable, ya que esto va a facilitar la clasificación adecuada de los residuos, separar sus residuos desde el origen. Así se puede potenciar su contribución al reciclaje. Es esencial implementar la separación de residuos de origen, colocar contenedores de reciclaje estratégicamente en tu hogar y clasificar estos residuos, reutilizar envases plásticos de manera práctica y reutilizar y reciclar también los electrodomésticos. Guillermo, oyentes, pues detrás de cada kilo de papel reciclado, de cada alimento recuperado o de cada envase reutilizado, hay una historia de innovación, de cuidado, pero también hay un desafío que nos interpela y es cómo estamos valorando a quienes sostienen el sistema con su trabajo. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde casa, desde la escuela, desde la empresa? Hoy la economía circular no solamente es una política, una moda verde, hoy estamos dándole un reconocimiento a nuestros recicladores, pero también nos estamos recordando la necesidad del reciclaje y ojalá que entendamos que cuidar la tierra es también cuidar de nosotros mismos y de nuestra dignidad colectiva. A nuestros oyentes les agradecemos y les recordamos las redes sociales, Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.co y recuerden que nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307. Estamos en TikTok como Nuestro Oxígeno Ofi, Gaia Tierra Viva, canales de YouTube Nuestro Oxígeno Oficial y grupo musical Nuestro Oxígeno. La vida en nuestro medio
nuestro oxígeno. No olviden también que este espacio es producido por el portal caliradio.co, la emisora virtual amiga del medio ambiente. La dirección general es de Carlos Alberto Ramírez, la coordinación de Juliet Mora, asistencia técnica, postproducción y edición de nuestros compañeros Oscar Giraldo y Juan Mosquera. Ante los micrófonos el día de hoy estuvimos con ustedes Marian y Guillermo Aguilar. Gracias, amables oyentes, por acompañarnos aquí en nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. La Fundación Nuestro Oxígeno presentó el anterior programa.